queridas hermanas. Seguiremos con la lectura del libro Mujeres de la Biblia, sus historias y legados, Nuevo Testamento. Hoy disfrutaremos del capítulo número 9, cuyo título es Marta, una anfitriona trabajada por Dios. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Juan, capítulo 11, versículo 5. La historia de Marta ocurre en una pequeña aldea llamada Betania, que quedaba aproximadamente a 3 kilómetros al oriente de Jerusalén. Betania significa casa de aflicción o de miseria. A pesar de no tener una expresión política, económica o cultural, fue exactamente allí donde el Señor realizó grandes hechos en su ministerio terrenal. Es en esa modesta villa que a Jesús le gustaba pasar la noche y donde encontró un hogar de refugio y amor, la casa de Marta, fuera de aquella esfera religiosa de Jerusalén. El nombre Marta, probablemente proveniente del arameo, quiere decir ella era rebelde, aunque ese significado nos dé la idea de que Marta era rebelde. Necesitamos creer que la salvación del Señor puede transformar a personas rebeldes en sumisas. Marta era hermana de María y Lázaro, grandes amigos de Jesús. Marta tenía un corazón de hospedaje. ¿Te imaginas tú y yo recibiendo en la casa al Señor Jesús mismo y a sus discípulos? Una gran honra. Al mismo tiempo, cuánta disposición para servir, ¿no es cierto? ¿Te has detenido a pensar cuánto tiempo se gastaba para preparar la casa de un huésped en aquella época? ¿Cuánto demoraba hacer una comida, tener que buscar agua en ríos o en pozos para lavar los pies o bañarse? Ciertamente, el deseo de Marta no era preparar algo sencillo, sino lo mejor para el Señor y sus discípulos. ¿Tenemos la disposición de abrir nuestra propia casa y recibir a tantas personas de improviso? Que todas nosotras estemos siempre preparadas para hospedar y ser excelentes anfitrionas a fin de colaborar con la obra de Dios. Pese a ser acogedora, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. El verbo griego para preocuparse también puede ser traducido como ocuparse, inquietarse o distraerse, y quiere decir arrastrarse de un lado a otro en varias direcciones. ¿Ya te has visto en esa misma situación? A veces tenemos a una Marta en nuestro interior muy inquieta. Esto deja en evidencia nuestra vida natural, que nos lleva de un lado a otro. Un servicio al Señor, según nuestra preferencia, puede distraernos de la voluntad de Dios. Si estás ocupada en muchos servicios y agitada, como Marta en aquel día, jamás conocerás el deseo real y la preferencia del Señor. Aquí podemos ver un punto importante de la historia de Marta. La perfección de un servicio al Señor jamás podrá estar por encima del hecho de conocer su voluntad. ¿Y cómo podemos conocerla? Dedicando un tiempo para estar en comunión con Él. Podemos oírlo y sentirlo en medio de la lectura de su palabra, la Biblia, a través de la oración, incluso desarrollando nuestras actividades seculares. Podemos oír himnos o un mensaje, conversar con Él, pensar en las cosas de arriba. Si tenemos esa intimidad con Dios, conoceremos lo que Él espera de nuestro servicio y haremos lo que le agrada. Cuando el Señor estuvo en casa de Marta, a pesar de estar haciendo lo mejor para Él, según su propio punto de vista, ella perdió la oportunidad de conocer
lo que había en el corazón de Jesús. En aquel momento el Señor Jesús tenía una necesidad, iba a ser crucificado y necesitaba hablar cosas importantes. Sabemos que el Señor quiere nuestro servicio, pero debemos recibir cuál es su necesidad actual. ¿Te has dado cuenta de que algunas veces tu servicio no está en sintonía con su voluntad para ese momento? Por eso es muy importante recordar que es el Señor. Él es nuestro verdadero alimento, suministro y habitación. Nada de lo que preparemos será superior a lo que Él es. Así como Marta, amamos al Señor y deseamos servirlo, pero antes necesitamos preguntar cuál es su voluntad para esa o aquella situación y cómo desea Él que lo sirvamos. ¿Te has sorprendido, preocupada con los aspectos exteriores como la belleza de una mesa, los varios menús, una limpieza impecable o incluso el perfume del ambiente? Nos preocupamos y ocupamos con muchas cosas, pero cuando esa preocupación se vuelve exagerada, puede no quedar espacio para el mismo Señor. Cuando estamos demasiado atareadas, debemos considerar la situación delante del Señor, porque podemos incluso estar impidiendo que otras hermanas sirvan. Por otro lado, en esa agitación podemos acumular pensamientos, preocupaciones y resentimiento por no tener a nadie que nos ayude. Aunque nadie nos lo exija, somos exigentes con nosotras mismas y con las personas que nos rodean. Muchas veces consideramos que solo nuestro servicio es importante y al final nos sentimos solas, cansadas y molestas con las hermanas que están a los pies del Señor. Cuando estamos en nuestros propios pensamientos, hasta las cosas espirituales nos incomodan. En la situación en la que se encontraba tan atareada, Marta terminó exigiéndole cosas al mismo Señor. Acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Observe que Marta no se acercó al Señor para oírlo, sino para hablarle, para quejarse e incluso para ordenarle qué hacer. Debemos acercarnos al Señor en oración, principalmente cuando estamos ansiosas, pero para oírlo, no para decirle qué hacer por nosotras. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 nos advierte amorosamente con respecto a esto. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Debemos acercarnos y hablar de nuestra situación, pero también oírlo, y eso requiere tiempo de calidad en su presencia. ¿Habremos administrado bien nuestro tiempo en ese aspecto? El asunto no es solo servir, sino cómo servir. Nuestro servicio es una adoración al Señor, pero Él nos advierte a estar en el Espíritu. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Seguramente ya percibiste que cuando estás agitada, yendo de un lado a otro, terminas perdiendo el enfoque en nuestro ser natural. Somos así, nos enojamos, respondemos y le hablamos duramente a las personas que están a nuestro alrededor. Pero enfocarse en la necesidad del Señor y ser encabezados por Él nos trae una verdadera paz. Marta en aquel momento servía sin la presencia del Señor. Cuando eso ocurre, no tenemos descanso ni paz y el Señor tampoco puede descansar en nosotras. En Lucas capítulo 10, versículos 41 a 42 leemos: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte,
la cual no le será quitada. Que todas podamos oír el llamado: Marta, Marta. Qué amorosa reprensión del Señor. Ninguna mujer en la Biblia fue llamada de esa manera. Hoy el Señor te llama a ti y a mí. Cuando nos llama, siempre tenemos que dejar algo. El Señor llamó a Marta 2 veces para que ella deje su propia manera de hacer las cosas y entre en algo superior, permanecer a sus pies y oírlo a veces. Al envolvernos con tantos asuntos, corremos el riesgo de volvernos complicadas. Sin embargo, el Señor requiere de nosotras sencillez. Él nos salva de tantas cosas para que nos enfoquemos en una sola cosa, su buena voluntad, que es agradable y perfecta. En el Antiguo Testamento, por medio de Samuel, Dios dejó muy claro lo que debemos priorizar. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, puedes preguntarte, ¿cómo puedes servir de manera adecuada? En el capítulo 11 de Juan, Jesús nos enseña cómo él servía al Padre según el principio de la resurrección. Lázaro se enfermó, entonces Marta y su hermana mandaron avisarle al Señor. Aquí podemos aprender que frente a una situación de enfermedad, nuestra primera actitud debe ser la oración, pero no siempre será respondida inmediatamente. A pesar de saber acerca de la enfermedad de Lázaro, Jesús se demoró 2 días en el lugar donde estaba. Esto no era porque no amaba a esa familia. Ese es el concepto humano. Dios no actúa según nuestra lógica y tiempo. Cuando oramos y la respuesta no viene, pensamos que Dios se está demorando o que ya nos olvidó. Jesús incluso permitió que Marta experimentara el dolor, el sufrimiento de la enfermedad y la muerte de su hermano, y finalmente el luto. Nuestro tiempo, pensamientos y caminos no son los de Dios. Jesús no había entrado a Betania y Marta fue a su encuentro, contradiciendo la costumbre de los enlutados de permanecer en casa. Marta le manifestó a Jesús su insatisfacción por su tardanza y que por esa razón su hermano había muerto. ¿Cuántas veces no es esa nuestra actitud cuando nuestra expectativa no es atendida de la manera y en el momento que deseamos? Debemos creer que el Señor tiene siempre lo mejor para nosotras. Él es poderoso y tiene los medios para realizar infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Ciertamente Jesús se alegraba por no haber estado con Lázaro antes, pues debido a su tardanza, muchos más creían en él. Marta todavía no conocía el corazón del Señor. El asunto no es si se tardó, sino que llegó en el momento más adecuado, pues deseaba que todos creyeran en Él y lo conocieran como a la resurrección y la vida. Marta manifestó su confusión en toda esta situación. Por un lado le dijo al Señor: más bien sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Por otro lado, al oír las declaraciones de Jesús: tu hermano resucitará, ella dijo que sabía que resucitaría en la resurrección en el día postrero, es decir, no en aquel momento. Cuando Jesús ordenó que sacaran la piedra del sepulcro de Lázaro, Marta emitió una opinión más cuando le advirtió que Lázaro hedía, porque ya habían pasado 4 días. Pero Jesús le respondió: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuando el Señor nos pida que quitemos la piedra, hagámoslo. Por creer en su palabra y obedecer, veremos la gloria de Dios. Después de la resurrección de Lázaro, Marta es mencionada por última vez en Juan capítulo 12, versículo 2. En ese contexto, faltaban 6 días para la Pascua y Jesús fue nuevamente a Betania, donde le ofrecieron una cena. Jesús y Lázaro
Los invitados de honor estaban en la mesa y Marta les servía. Una vez más ella pudo poner en práctica sus talentos al servicio del Señor, confirmando así su disposición y diligencia para servir. Pero observe que aquí no hay registro de ninguna orden ni opinión de Marta. Ella simplemente servía. Creemos que Marta experimentó la resurrección y la vida. Ella no servía más en sí misma, sino conforme a la voluntad de Dios. En el principio de la resurrección, el ambiente allí demostraba realmente el deseo del corazón de Dios para su iglesia. En ese sentido, él podía tener descanso y satisfacción. A pesar de que en Jerusalén había una aflicción exterior en Betania, Jesús podía disfrutar de la compañía de sus escogidos y comer con ellos. En el servicio al Señor necesitamos ser como las águilas que vuelan alto por encima de las circunstancias. Inicialmente agitan sus alas, pero a cierta altura sobrevuelan como la corriente del viento. Sin hacer ninguna fuerza, solo son llevadas, mientras vuelan descansan. En ese sentido, si buscamos la presencia del Señor, en nosotras se cumplirá su promesa. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuán importante es servir en el descanso. A pesar de que muchas veces servimos de manera inadecuada, estemos dispuestos a arrepentirnos y acercarnos al Señor una vez más, priorizando su dulce presencia, buscando su voluntad y prestando un servicio que sea aceptado por Él. Pero eso solo es posible cuando estamos en el plano celestial. Ese es el servicio que cumple el propósito de Dios para nosotras y para su iglesia. Aprendamos a servir en resurrección. Este es el camino de la bendición. Oración. Oh Señor Jesús, consagramos nuestra vida a ti y a tu servicio. Perdónanos, porque aún necesitamos tanto conocer el deseo de tu corazón y practicar tu voluntad. Gracias por el ejemplo de Marta, quien a pesar de haberse equivocado y recibió tu dulce reprensión, no desistió de proseguir sirviéndote. Por eso, adviértenos cuando pongamos nuestras opiniones por encima de tu voluntad. Haznos mujeres útiles en tu mesa y en tu casa, que sirvan en el Espíritu con diligencia y responsabilidad. Enséñanos a abrir nuestra casa para recibir a los que necesitan de tu palabra. Abrimos nuestro corazón para conocer tu voluntad y servirte en el Espíritu. Gracias, porque en ti nuestro trabajo no es en vano. Amén.